De todas las promesas que Jehová nos hace en su palabra, ¿cuál es la que usted valora más? ¿Cuál es la que usted desea más ver cumplida? Bueno, todas son bonitas, pero muchos de nosotros diríamos la resurrección. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos perdido a algún ser querido y sabemos cuánto lo extrañamos. Por ejemplo, un hombre que perdió a su esposa dijo: aunque ya hace 18 años que perdí a mi querida esposa, todavía la extraño y me duele no tenerla a mi lado. Cuando veo algo hermoso en la naturaleza, me acuerdo de ella y no puedo evitar pensar cómo disfrutaría de verlo. Si estamos experimentando el dolor que produce la muerte de un ser querido, ¿cuánto nos anima a saber que algún día podremos volver a verlo para no perderlo nunca más? Pero, ¿por qué podemos estar seguros de que esta esperanza es una realidad y no un simple sueño? Porque el que más la considera necesaria y el que más desea resucitar a los muertos es Jehová Dios mismo. ¿Por qué Dios considera necesaria la resurrección? Para el cumplimiento de su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Para entenderlo, leamos el texto que más a menudo utilizamos para demostrar cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y al leerlo, pensemos cómo se relaciona con la resurrección. Hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Estas palabras que Dios dirigió a Adán y Eva no eran un simple mandato. Aquí dice que Dios los bendijo y al bendecirlos pronunció estas palabras. Eran una bendición de Dios, estas palabras. Era lo que Dios deseaba para ellos. ¿Y qué era lo que deseaba? Aquí menciona que tuvieran muchos hijos, se multiplicaran, llenaran la tierra y cuidaran del planeta y de los animales. Ahora, ¿cuándo hizo Dios esta bendición? ¿Cuándo dio esta bendición sobre Adán y Eva? ¿Fue antes o después de que pecaran? Fue antes, ¿no es cierto? ¿Cómo eran Adán y Eva en aquel tiempo? Perfectos. Entonces, ¿cuándo les dijo que Él quería que tuvieran muchos hijos y se multiplicaran? ¿Cómo tenían que ser todos sus hijos? Perfectos, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de Jehová era que la tierra se llenara de seres humanos perfectos, que nunca murieran. ¿Dónde está la muerte en el propósito de Dios? No está. No la leímos en ningún lado. Él no les dijo a Adán y Eva: tengan muchos hijos, multiplíquense, enférmense, envejezcan y mueran. Ese no era el propósito de Dios. Dios no quería que la tierra se llenara de una raza en decadencia y moribunda. Ese fue el propósito de Satanás. Él fue quien con intenciones homicidas indujo a Eva a pecar y ideó una estratagema para que la humanidad fuera condenada a muerte. Pero el propósito de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Él quiere llenar la tierra de seres humanos perfectos, que no mueran. ¿Y cómo lo logrará? Con la resurrección. Ahora, Dios no estaba obligado a proporcionar la esperanza de la resurrección a la humanidad. Pero, ¿por qué la proporcionó? Por su inmenso amor. Para Jehová sería injusto no darles a los descendientes de Adán y Eva que deseen obedecerle de corazón la posibilidad de vivir para siempre.
también sería injusto no darle a los que no tuvieron la oportunidad de conocerlo otra oportunidad de poder hacerlo. Por eso Él ha decidido en su gran amor darnos esta maravillosa esperanza. Y Dios sabe que para creerla nosotros necesitamos garantías. Y por eso decidió darnos una garantía de que la resurrección es segura. ¿Qué garantía nos ha dado Dios? La leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Le invito a buscar también este texto. Ahí se nos dice: porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él. Y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. ¿Entendió de qué se está hablando aquí? Jehová ha proporcionado una garantía de que va a haber un juicio de todos los hombres, incluidos los que han muerto, y dice que ha proporcionado una garantía de que eso va a ser así. Esa garantía es la resurrección de Jesús. ¿Por qué la resurrección de Jesús es una garantía de que habrá una resurrección? Ante todo, por las pruebas que la respaldan. De hecho, hubo testigos oculares que vieron a Jesús resucitados. ¿Sabe usted cuántas personas vieron a Jesús después de su resurrección? Vamos a ver si acertó. Leamos 1 Corintios 15, 6. 1 Corintios 15, 6. Ahí el apóstol Pablo, hablando de las pruebas de que Jesús resucitó, dijo: luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. Note, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, y entre ellas estaba incluido el mismo apóstol Pablo. Y es interesante que en este versículo el apóstol Pablo dice que la mayoría de esas personas estaban todavía vivas cuando él escribió estas palabras. Así que los que tuvieran dudas podían ir a preguntarle si no se lo creían. Claro, hoy esas personas ya no están vivas. Y muchos, para expresar su escepticismo ante la esperanza de la resurrección, dicen: no, yo no me creo eso, si nunca nadie ha resucitado. Pero vemos que eso es mentira, porque hay prueba de que algunas personas sí resucitaron, y una es precisamente Jesús. Pero la historia testifica cómo vivieron esas personas que vieron la resurrección de Jesús. Y aunque ya no podemos preguntarles directamente, sí está el testimonio histórico de cómo ellos demostraron con su vida que creían en la resurrección. De hecho, la historia demuestra que los primeros discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a sufrir persecución, y algunos incluso murieron como mártires por no negar la resurrección de Jesús. Imagínense, nadie moriría por algo que cree que es mentira, ¿verdad? Entonces es obvio que ellos estaban súper convencidos de que la resurrección de Jesús era una realidad, de que Él sí había resucitado. Y eso es una garantía de que va a haber una resurrección. Pero la resurrección de Jesús es una garantía también por otra razón, por los efectos que produjo. De hecho, el hecho que Jehová estuviera dispuesto a resucitar a Jesús demuestra que Él aceptó el valor de su muerte en sacrificio. Jesús murió a fin de perdonar los pecados de la humanidad. Al resucitarlo, Jehová demostró que estaba dispuesto a aceptar ese sacrificio, y entonces estará dispuesto a devolverle la vida a las personas que Él considere dignas de entrar en el nuevo mundo, y a darle la vida eterna a todos los que demuestren fe en Jesús. Y Jesús mismo también demostró que la resurrección es una realidad. Lo demostró por sus palabras y por sus acciones.
¿Por qué decimos por sus palabras? Por la manera como habló de la muerte y de la resurrección. Como botón de muestra, veamos lo que dijo cuando falleció su amigo Lázaro. Leamos Juan capítulo 11, versículo 11. Juan 11, 11. Después de decir esto, añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo. Lázaro había muerto, pero Jesús, ¿qué dijo? Nuestro amigo Lázaro ha dormido. O sea, Jesús comparó la muerte con el sueño. Dijo que morirse es comparable a estar dormido. Y no fue la única vez. También cuando falleció una jovencita de tan solo 12 años y las personas estaban muy angustiadas, Jesús les dijo: tranquilícense, la niña no ha muerto, sino que duerme. Con estas palabras Jesús demostraba que la muerte no es una condición irreversible, sino que de la muerte se puede despertar como si fuera del sueño. Pero estas no se quedaron solo en palabras vacías con el propósito de tranquilizar momentáneamente a las personas. Jesús demostró que esas palabras eran realidad con hechos. De hecho, Jesús hizo resurrecciones mientras estuvo aquí en la tierra. Y en esas resurrecciones demostró que para Él es tan fácil resucitar a las personas como si se tratara de personas que se han dormido. Por ejemplo, cuando resucitó a esa niñita de la que estábamos hablando, tal vez usted recuerde las palabras que le dijo. ¿Qué hizo Jesús? La tomó de la mano y dijo: jovencita, levántate. Y esa niñita se levantó. Ahora, piensen en esto. Tal vez usted es un padre y tiene hijos en edad de escuela y colegio, y por la mañana, cuando ya es hora de que se levanten para alistarse e ir a la escuela, ¿usted qué hace? Los despierta, ¿no? Y tal vez le dice: mijito, levántate. ¿Y qué hace su hijo? Se queda dormido, ¿verdad? Y usted tiene que repetirle: mi hijo, levántate, ya se hace tarde. Y quizás tiene que decirle 3 o 4 veces hasta que finalmente se levante, ¿no? Pero Jesús, ¿cuántas veces tenía que decirle a los muertos: levántate, para que se levantaran? Una sola vez. Mire, para Jesús es más fácil devolverle la vida a los muertos que para usted despertar a su hijo. Imagínese. Con esos hechos Jesús demostró que la resurrección es así de segura. Y sus discípulos del primer siglo también lo demostraron con su forma de vivir, que confiaban plenamente en la resurrección, como dijimos antes. Y por eso es que Jesús, por su creencia firme en la resurrección, pudo expresar las palabras que forman la base de nuestra esperanza en la resurrección. Juan 5, 28 y 29. Vamos a leer esta maravillosa promesa que más que cualquier otra nos confirma que habrá una resurrección. Juan 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Cuando Jesús dijo estas palabras, por lo visto todavía no había realizado ninguna resurrección, pero estaba más que seguro de que Jehová le daría el poder necesario para realizarlas. Y así fue. Nosotros también lo estamos por completo. De hecho, pensemos tan solo en este ejemplo. Si los hombres, usando los mismos principios científicos que Jehová ha creado, pueden grabar la imagen de una persona y el sonido de su voz y transmitirlo a otro lugar, tal como está pasando ahora. Usted está viendo
la imagen de una persona y está escuchando el sonido de una voz que no es de una persona que no está ahí con usted, porque usted está viendo una pantalla o un dispositivo electrónico. Pero el hombre, usando los principios que Dios ha creado, puede hacer esto, que hasta hace 150 años hubiera sido un milagro. Ahora, si el hombre puede hacer esto, ¿cuánto más Dios puede conservar las características de una persona en su memoria e implantarlas de nuevo en un cuerpo que Él vuelva a crear en la resurrección? Y eso es lo que hará con las personas que han muerto. ¿Cómo nos consuela y cómo nos fortalece la esperanza de la resurrección? La esperanza de la resurrección nos libera de una esclavitud a la que están sometidas todas las personas que no tienen esta esperanza. ¿A qué nos referimos? A la que se menciona en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice: por lo tanto, ya que estos hijos son de carne y hueso, Él también llegó a ser de carne y hueso, para que mediante su muerte pudiera acabar con el que tiene los medios para causar la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos los que llevaban toda su vida sometidos a esclavitud por miedo a la muerte. Obviamente aquí se está hablando de Jesús, y dice que mediante su muerte pudo liberar a todos los que llevaban toda su vida sometidos a esclavitud. ¿A qué esclavitud? La esclavitud del miedo a la muerte. Sí, el miedo a la muerte esclaviza a las personas. Claro, es natural tener miedo a morirse, porque la muerte es algo antinatural. Como vimos al comienzo, no formaba parte del propósito de Dios. Pero la esperanza de la resurrección nos libera de un miedo excesivo o irracional a la muerte. Por ejemplo, aunque es obvio que sintamos tristeza y pena si perdemos a un ser querido y que lo extrañemos, la esperanza de la resurrección nos libera de hundirnos en la desesperación, precisamente porque sí tenemos una esperanza segura de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Por ejemplo, veamos cómo esta esperanza consuela a un hermano llamado Matías. Él se crió en una familia de testigos de Jehová, pero llegando a la adolescencia se alejó de la congregación, decepcionó a sus padres y años después él lamentó mucho esas malas decisiones que tomó. De hecho, su padre enfermó gravemente. Y dice este hermano, en 1996, sentado junto a él en su lecho de muerte, tomando su mano y entre sollozos, le dije que lamentaba mucho lo que había hecho y que lo amaba, pero ya no podía oírme. Note cómo le consuela la resurrección. Dice: si vivo para verlo en la resurrección, recuperaremos el tiempo que perdimos. Estoy seguro de que le alegrará saber que ahora soy un anciano de la congregación y que junto con mi esposa tengo el privilegio de ser precursor. Y algo parecido le ha pasado a un estudiante de la Biblia de aquí del Ecuador, de la ciudad de Quito, que durante la pandemia ha perdido a su mamá, que era una hermana nuestra. Esta estudiante se aferró al estudio de la Biblia, a la esperanza de la resurrección, y junto con su esposo anhela volver a ver a su madre en la resurrección. Ella dice: perdí tiempo al no predicar con ella, ir juntas a las reuniones durante muchos años, pero sé que hay un trabajo grande de predicación en el Nuevo Mundo y que podré hacerlo con ella. Qué bonito ver cómo la resurrección está dando fuerza a hermanos y estudiantes que están aprendiendo de Jehová, incluso en medio de esta pandemia. La realidad de la resurrección nos fortalece incluso cuando nuestra propia vida corre peligro.
Por ejemplo, una jovencita de 15 años de edad llamada Michaelin padeció una grave forma de leucemia y se encaraba a una muerte trágica. La madre de esta joven recuerda, Michaelin decía que no le importaba morir, porque sabía que la muerte era algo pasajero. Hablábamos mucho sobre el nuevo mundo de Dios y los que resucitarán en él. Michaelin tenía muchísima fe en Jehová Dios y en la resurrección. No albergaba la menor duda. La esperanza de la resurrección liberó a esta valiente joven del terror a la muerte. Y también puede fortalecernos la esperanza de la resurrección, librándonos del temor a la muerte, si es que tuviéramos que afrontar pruebas por ser leales a Jehová. El diablo trata de aprovecharse de este miedo a morir para quebrantar nuestra integridad. Pero si confiamos firmemente en la resurrección, no caeremos en su trampa. De hecho, tenemos el maravilloso ejemplo de muchos hermanos que estuvieron dispuestos incluso a morir por sus creencias. Algunos ejemplos destacados los tenemos entre nuestros hermanos que fueron ejecutados bajo el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, nuestro hermano Bertold Savo fue fusilado por su neutralidad el 2 de marzo de 1945. Él, poco antes de morir, escribió una carta a su hermanita Marika. Y en esa carta le dijo, querida hermanita Marika, en esta hora y media de vida que me queda, trataré de escribirte algunas palabras para que informes a nuestros padres acerca de mi situación. Pronto me encararé a la muerte. Desearía que sintieran la misma paz interior que experimento en estos últimos momentos que pasaré en este mundo lleno de calamidad. Son ahora las 10 y seré ejecutado a las 11:30. Pero estoy muy calmado. Mi vida futura la dejo en manos de Jehová y de su amado Hijo Jesucristo, el Rey, quienes nunca olvidarán a los que los aman con sinceridad. También sé que pronto habrá una resurrección de los que han muerto, o más bien, de los que se han dormido en Cristo. También quisiera mencionar que te deseo las más abundantes bendiciones de Jehová por el amor que me has mostrado. Por favor, dales a papá y mamá un beso de parte mía y a Anus también. Que no se preocupen por mí. Pronto estaremos juntos de nuevo. Mi mano está calmada ahora y me iré a descansar hasta que Jehová me llame de nuevo. Aún en estas circunstancias voy a cumplir el voto que le hice. Se me ha acabado el tiempo. Que Dios nos acompañe a los dos. Qué bonitas palabras, ¿no? Qué ejemplo de fe inquebrantable en Jehová y en la resurrección. ¿Cómo demostramos nosotros que tenemos fe en la resurrección? Si nuestros enemigos nos amenazaran con quitarnos la vida, ¿confiaríamos en que Jehová nos la puede devolver? Quizás es difícil contestar esa pregunta, pero podemos contestar esta otra. ¿Muestran las pequeñas decisiones que tomo cada día que confío en Jehová? ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? Bueno, quienes no creen en la resurrección a menudo tienen un estilo de vida materialista. Tratan de aprovechar todas las oportunidades que este mundo les ofrece porque su lema es, se vive una sola vez, ¿verdad? Pero los siervos de Jehová que creen firmemente en la resurrección están dispuestos a hacer sacrificios y renuncias porque saben que no es esta vida todo lo que hay. Más bien saben que vivirán otra vez. Y esa vez será para tener la vida de verdad, la vida eterna. Entonces podemos pensar, si nuestras decisiones demuestran que estamos buscando primero el reino y la justicia de Dios, estamos demostrando fe en la resurrección. Pero tal vez usted piense, yo sí creo en la resurrección,
Lo que pasa es que llevo tanto tiempo esperando. Quisiera ya estar en el paraíso junto a mis seres queridos. Bueno, su estado de ánimo es muy comprensible y quizás muchos lo compartimos. Pero ¿sabe? Jehová mismo se siente así. ¿De verdad? Sí, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo. En Job capítulo 14, versículos 14 y 15. Job 14, 14 y 15. Aquí el fiel Job dijo, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Note aquí Job pensando en la posibilidad de la muerte, ya que estaba pasando por un periodo terrible de su vida con una grave enfermedad. Encontró consuelo en la esperanza de la resurrección. Dijo que estaría dispuesto a esperar todo el tiempo necesario, dormido en la muerte, hasta que llegara su liberación. Y después dirigiéndose a Jehová dice, tú llamarás y yo te responderé. Y note la parte final, ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Sí, Jehová ve a sus siervos como la obra de sus manos, como sus hijos. Y extraña mucho volver a verlos, al igual que usted extraña volver a ver a sus seres queridos. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando la resurrección de algún ser querido que ha fallecido? Si ha perdido un familiar muy allegado, como quizás un padre, una madre, un hijo, un hermano, probablemente usted recuerda el día exacto en que fallecieron, de seguro. Y cada año, cuando se acerca esa fecha en que falleció su ser querido, su corazón se llena de nostalgia. Y quizás piense, cómo quisiera que resucitara ya. Ahora piense en Jehová y piense en cuánto tiempo lleva Él deseando devolver la vida a sus seres queridos que han muerto. El primer amigo humano de Jehová que falleció ya perdió la vida hace más de 6,000 años. Era Abel. Cuando su hermano lo mató, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. ¿Sí? Desde ese momento Jehová comenzó a sentir el intenso deseo de devolver la vida a alguien que había fallecido. Y con el paso de los años fallecieron cada vez más amigos suyos. Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Con el tiempo se hicieron decenas, cientos, miles de personas a las que él quería y que sigue extrañando hasta ahora. Pero aunque desea tanto resucitarlas, Jehová, ¿qué está haciendo? Está esperando pacientemente a que llegue el momento perfecto para devolverles la vida. Eso será durante el reinado de 1000 años de Jesús, que comenzará después del Armagedón. Y tal como usted no se olvida a ninguno de sus seres queridos que han muerto, puede estar seguro de que Jehová no se olvidará de ninguno de sus siervos fieles que han fallecido, ni tampoco de los que no alcanzaron a conocerlo y a los que Él quiere dar la oportunidad de hacerlo en el nuevo mundo. ¿Estará usted allí para recibirlos? Mucho depende de lo que usted haga ahora. Demuestre fe en la resurrección, siendo leal a Jehová, pase lo que pase, en las pruebas grandes y en las decisiones pequeñas que toma cada día. Todas las promesas que Jehová ha hecho se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán sin falta hasta que Jesús acabe con el último enemigo de la humanidad, la muerte. En aquel tiempo podremos adorar a Jehová con nuestros seres queridos y disfrutar de la vida con ellos como nunca antes.
Como dice la canción 151 que entonamos al comienzo, volveremos a besarlos, los podremos abrazar y siempre viviremos dando gracias a Jehová.